Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos de regreso a La Ventana Indiscreta, un programa para hablar de cine. Los saluda su servidor, Hammurabi Hernández. Estamos muy contentos de que estamos de nueva cuenta aquí en Jalisco Radio, en el 96.3 FM en Guadalajara. Agradecemos muchísimo a Marco Barajas y a Rafa Guzmán, quienes nos apoyan, nos asisten para la transmisión de este programa. Como cada miércoles está conmigo Anne-Marie Meyer. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Anne-Marie, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Muy bien. Pues sí, vamos a tener un tema especial que pues casi todo el mundo lo tiene, Hammurabi, porque vamos a hablar de deporte. Estamos en medio de los Juegos Olímpicos en Tokio. Son los de 2020 porque están un poquitito atrasados y todavía sí se notan muy diferentes que otros años, ¿no? No ves toda la gente ese tan entusiasta en los estadios, nos sentimos en la pantalla pues medio solos, no sé si así te has sentido, pero no acompañado por aquel fervor de la gente que en vivo está en los estadios. Sí, fue muy extraño ver la inauguración con juegos, por ejemplo, fuegos artificiales, pero no la reacción de las personas viendo los fuegos artificiales como regularmente se filmaría un evento así, ¿no? Y obviamente, pues también estar viendo las competencias a las 12 de la noche, a la medianoche, a las 3, 4 de la mañana. Yo, en lo personal, ahí estoy al pendiente en la noche de las competencias. Y ver los estadios y las arenas vacías, más que simplemente los encargados o responsables de acompañar a los deportistas o los referees, etcétera. Y creo que por ahí vi un comentario de que eso es una presión para que los deportistas, digamos, tengan mayor rendimiento. O sea, finalmente ellos van a ser el centro realmente de atención a falta de, pues, digamos, esa falta de arena. Hoy vamos a estar hablando de la relación entre Juegos Olímpicos y cine. Hay muchas películas, sobre todo documentales, que abordan el tema, el evento de los Juegos Olímpicos, o ha habido películas que, digamos, de manera histórica o de manera política, entienden como esas dimensiones, digamos, históricas, políticas de los Juegos Olímpicos, de los deportes o de los atletas, ¿no? Entonces vamos a estar como haciendo un repaso como de alguna de las películas más emblemáticas sobre los Juegos Olímpicos. Y sobre todo ver también un poco los paralelismos, ¿no? Los dos son espectáculos populares para las masas, a veces se dice la palabra para las masas, para mucha gente, y sobre todo que se reúnen también varias generaciones, todas las familias y todos los pueblos alrededor del mundo. Fue increíble ver, eso sí lo vi de la inauguración, aunque pues eran como las 8 de la mañana o 7 de la mañana. Lo vi incluso en la pantallita de mi celular porque quise estar acostada un ratito más con mi café. La entrada de todas las delegaciones, más de 206, y de repente me dijo, ¿tantos países hay alrededor del mundo? Pues sí, hay muchos países, y de repente uno aprende ya la delegación de tal y tal. Por lo menos la colocas en los distintos continentes del mundo, y al final también los discursos de apertura que dicen, aquí estamos para ver sobre todo la juventud correr, brincar, nadar en acción, pero también para vivir momentos de unión y paz mundial, una especie de utopía. Es decir, los juegos siempre también son como una burbuja de utopía, aunque sabemos que están en un contexto y normalmente también se utilizan por un contexto, como tú bien dijiste también, ¿no? Y así les pasa a las películas también. Sí, habría que recordar que el ideal de los Juegos Olímpicos, digamos, de Grecia era una tregua de guerras, era una tregua en donde, digamos, distintos pueblos, distintas sociedades se reunían para, digamos, parar durante unos días la guerra y, digamos,
ejercer la guerra de una manera, digamos, pacífica, ¿no? Y obviamente esos ideales, pues, tienen mucho contraste cuando sabemos que en el mundo, pues, hay tensiones políticas, hay tensiones internacionales. Me llama la atención que dijiste ahorita que estabas viendo los Juegos Olímpicos desde tu celular. Creo que lo que es interesante es ver que los Juegos Olímpicos y el cine van muy acompañados en términos de avance tecnológico. De hecho, prácticamente ambas, digamos, cosas, el cine y los Juegos Olímpicos, casi que nacieron al mismo tiempo, o sea, 1894, 96, más o menos. Y entonces, digamos, la representación que conocemos de cada una de los eventos de los Juegos Olímpicos tiene que ver mucho con también el avance de la tecnología para la filmación, para el registro, para la grabación. Hoy en día lo podemos ver en un celular, digamos, en el momento, en vivo, aunque están ellos en Japón. Pero, por ejemplo, la película Olimpiada, la película de Leni Riefenstahl, pues ella se tardó casi 2 años en editar esa película y realmente pasaron 2 años después de que se habían hecho los Juegos Olímpicos para que la gente pudiera ver el documental que había sobre esos Juegos, ¿no? Entonces, obviamente, siempre las Olimpiadas son, o los Juegos Olímpicos son una demostración como de la, digamos, de todo el artefacto tecnológico que hay de lo audiovisual. Claro, y hay que ver también que la necesidad de filmar movimiento y movimiento rápido y competencias de movimientos también hizo avanzar mucho el lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, la cámara lenta, si quitas ahora la cámara lenta de todo lo que son los reportajes, los mismos reportajes y las películas de las Olimpiadas, pero de cualquier evento también deportista, pues ya muchas cosas ni se ven, no se ve cómo alguien, por ejemplo, nada los 100 metros y en el momento que su mano toca es cuando ya se enciende la luz y él ganó. Eso nada más lo podemos ver así en cámara lenta. Y es lo importante hay como un lenguaje cinematográfico especial para captar esos momentos y el photo finish, por ejemplo, también de ver quién ganó con un pedacito de pie que antes que el otro pasa la línea divisoria. Es importante, pues eso también se había hecho con cine. Vi el otro día un reportaje de, no me acuerdo de dónde del mundo, donde se ve cómo captan con cámaras de cine, luego atrás tienen ya la cubeta, rápido el negativo lo vuelven positivo y hay un editor que de una vez lo edita y en 5 minutos, 10 minutos sale ya la película para proyectarla. Así se tenía que hacer cuando todavía no teníamos la tecnología de hoy, ¿no? Y además en muchas competencias, porque digamos las disciplinas artísticas son muchísimas. Hay que recordar también que digamos, lo más importante de ver, digamos, en el cine de los deportes es la idea de movimiento, que es algo, digamos, que es una de los fundamentos del cine, el movimiento. De hecho, muchas películas del inicio del cine también eran personas corriendo, o personas brincando, o personas, es decir, hay un componente estético muy fuerte en los deportistas, en cómo se mueven, en cómo se expresan, en cómo saltan, en cómo corren. El correr, un corredor de atletismo corre con, o sea, el movimiento de los brazos y de los hombros y todo eso es muy distinto, es muy especial, muy particular. Y los cineastas son muy reconocibles, los que han filmado los Juegos Olímpicos reconocen justamente ese elemento artístico que hay en el cuerpo humano a partir de ese desempeño tan fuerte y tan poderoso, ¿no? Tiene una especie de poesía, ¿no? Por ejemplo, el captar el movimiento lo convierte en algo no rutinario, sino en algo especial que tiene el cuerpo humano y tiene físicamente el humano y también los animales, ¿no? Recuerdas que los primeros 24 cuadros donde se veía movimiento era un caballo también trotando y eso es importante incluso para ver cómo se mueven las 4 patas de un caballo cuando trota. Eso nada más se pudo ver a través del cine. Y en el cine, los Juegos Olímpicos, al mismo tiempo que ese lenguaje cinematográfico que con cada juego avanza todavía más,
fue importante para todo tipo de géneros, para documental, ficción, hasta para animación. Y podemos ver, yo creo que podríamos fácil reunir 1000 películas nada más centrados en Juegos Olímpicos, ¿no? Y en deportes y en parodias también sobre los deportes. Pues Pienso, claro. por ejemplo, este corto animado de Disney. Hay un corto de Tribilín, de Goofy, donde es una parodia de los Juegos Olímpicos, que obviamente lo que se burla, pues es del movimiento de los atletas, obviamente con ese cuerpo tan exagerado que tiene Goofy. Y obviamente también mencionábamos que todo lo que tiene que ver con las tensiones políticas o internacionales que están en juego, cuando tienes reunidos a todos los países del mundo en un solo lugar, pues también ha inspirado a muchas películas. Una de ellas es Múnich, película de Steven Spielberg a partir de los atentados que hubo en las Olimpiadas de 1972, que, o sea, aparte de ese suceso, para ya hacer una película, digamos, como de thriller, como de suspenso, como de intriga política, pero la música que compuso John Williams para la película Múnich es pues ya muy emblemática también como de cierto espíritu, digamos, pesimista de cómo está cambiando el mundo y cómo los Juegos Olímpicos, digamos, reflejan esos cambios y esas transformaciones políticas que están sucediendo en el mundo. Entonces nos despedimos en este primer bloque con música de John Williams para la película Múnich. Y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta. Estamos hablando el día de hoy sobre los Juegos Olímpicos en el cine. Ustedes tal vez no saben, pero cada edición de los Juegos Olímpicos tiene su documental, tiene una película oficial, que regularmente es un documental. Quizás algunas de ellas son muy conocidas, por ejemplo, la Olimpiada de Tokio de Kon Nishikawa, o incluso hay un documental mexicano sobre las Olimpiadas en Ciudad de México, dirigido por Alberto Isaac. Yo pensaba que nada más eso era hace digamos, los juegos anteriores, pero no, incluso las de Río de Janeiro también tienen su documental oficial. Pero quizás la película más conocida de los Juegos Olímpicos
sea Olimpia, una película de 1938 dirigida por Leni Riefenstahl, una película en 2 partes, cada una de 2 horas más o menos, darle casi 4 horas, sobre los Juegos Olímpicos que se hicieron en Berlín en 1936. Es una película que hoy en día mucha gente pues reconoce como polémica porque pues está filmada justo cuando estaba el nazismo presente en Alemania. Es una película que de alguna manera pues sí se puede interpretar como cierto espíritu o cierto discurso, digamos, a favor del nazismo y de Hitler, pero al mismo tiempo es una película que muchas personas reconocen. Es un gran documental en un sentido, digamos, técnico, ¿no? Es decir, hay eh, todo un, digamos, artefacto, un esquema de filmación impresionante para la época, incluso todavía para hoy en día. Hay unas escenas, digamos, eh, por ejemplo, hay un plano que está filmado desde un globo aerostático, viendo el panorama del estadio completamente lleno de gente, viendo las competencias olímpicas, que para entonces era pues imposible de hacer, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, esa película monumental eh, impresiona todavía hoy en día respecto de los Juegos Olímpicos. Anne-Marie, ¿tú qué piensas sobre Olimpia? ¿Qué pienso sobre Olimpia? ¿Qué pienso sobre Leni Riefenstahl, sobre el nazismo, sobre Adolf Hitler, que en 33 fue votado en Alemania y pues llegó al poder, y su partido nazi, que en 36, cuando fueron las Olimpiadas en Berlín, estaba como construyendo la imagen de un régimen exitoso, con hombres y mujeres fuertes, saludables, que tienen hijos güeros, con ojos azules, arios. Él era austríaco y no tenía ojos azules, pero bueno, era como el ideal del cuerpo bello y de la raza bella, porque sí hablaban de raza. Y entonces, obviamente, como Leni era una buenísima fotógrafa y cinefotógrafa también, ella fue muy hábil en traducir lo que Hitler querría con su país, con su régimen, dar a conocer en el resto del mundo, y utilizaron los nazis esa película para proyectarse a nivel mundial como, digamos, la raza y el arte y la cultura y el pueblo que tendría que llevar, digamos, las riendas del mundo, pues tener el poder, punto. Es maravillosamente estética la película, una estética totalmente en función de una ideología, de una política. Tú dices se puede y es polémica, y yo diría más bien no, es pura propaganda. Digo, el cine sabemos bien que si quiero enaltecer un personaje que es el presidente o como era el Führer de aquella nación, entonces al mismo tiempo de ver al pueblo desde arriba de la cámara, como se ve, porque Hitler pasa en una limusina de doble piso y está más arriba y ve a las masas en las calles desde arriba, felices, alegres, bien saludables y bien vestidos. Y cuando lo ves a él, que era más bien chaparro, lo tomas desde la cámara desde abajo para que crezca, y un poquitito en diagonal para que de veras llene toda la pantalla. Mira, así ese tipo de trucos, más bien estilo estético, está hecho así en toda la película. La película es maravillosamente estética, muy poéticas en algunas escenas. El blanco y negro, Leni Riefenstahl era de veras una maestra que hacía realmente poesía de la imagen, pero la película en sí, si la vemos hoy, no la puedes aceptar y ni siquiera le sientes polémica, sino que dices fue pura propaganda de algo que unos pocos años después, 39, se iba a materializar en una guerra horrorosa y en un holocausto que causó millones,
cerca de 8 millones de muertos, cámaras de gas, exterminio de todo un pueblo y represión a nivel europeo, pero yo diría también a nivel mundial. Entonces, ahí sí, utilizar los Juegos Olímpicos. No, para Hitler fue terrible que uno de los grandes ganadores, de triunfadores de las Olimpiadas fuera un tipo de color. Entonces, imagínate, ahí sí como que eso Jesse no Owens. pudo tragar, exacto, se dio a conocer ahí también y por eso esa película es al mismo tiempo importante. Yo la utilizo en mis clases para mostrar cómo con la imagen puedes manipular la percepción acerca de una realidad y un contexto, ¿no? En el movimiento, pero también las angulaciones, por ejemplo, el mismo blanco y negro, la luz, los movimientos, no se diga, también como ya lo hablamos. Entonces esa película está en eso, está en YouTube, así que la pueden ver, dura bastante, es larga. Sí, son 4 horas. Y luego se meten también a otra película, Triumph des Willens, también de Lady Riefenstahl, el triunfo de la voluntad, que es otra película todavía peor que la de las Olimpiadas, peor en el sentido propagandístico. Sí, lo curioso es que, bueno, en todos los documentales sobre las Olimpiadas los pueden ver en YouTube, de hecho, menos Sí. Probablemente el Comité Olímpico Internacional no quiere que lo asocien con este tipo de películas, que sí, efectivamente son muy poéticas. Por ejemplo, creo que las escenas de los clavados ya son emblemáticas hoy en día, y además técnicamente era muy difícil. Hay planos, digamos, el camarógrafo está en la parte de abajo de donde está el trampolín, ve digamos, el atleta salta, la cámara lo sigue, pues cae el agua y la cámara también baja al agua y desde bajo del agua sigue filmando al atleta que está en la parte de abajo. Ese tipo de cosas para su época eran complicadas de hacer y de filmar, ¿no? Imagínate, sí. Y hay unos puntos de vista que probablemente tuvieron que filmar posteriormente, porque digamos, la cámara no puede estar en el momento mientras están compitiendo. Y digamos, esa renovación del lenguaje cinematográfico, lo que quizás mucha gente no quiere aceptar es que ese tratamiento de las Olimpiadas pues se ve en muchos demás, en el resto de los Juegos Olímpicos. Es decir, ahorita que tú que decías que es propaganda, bueno, es que realmente los Juegos Olímpicos siempre han sido para los países y las ciudades que hospedan, pues de alguna manera propaganda como de su poderío cultural. O sea, Beijing, por ejemplo, pues esa fue la demostración en las ceremonias de inauguración, pues del poder político, cultural, económico que tienen. Y cada país de alguna manera aprovecha pues ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos cuando están como en su momento, digamos, cenit, ¿no? Entonces yo creo que es un poco polémico en el sentido de que creo que mucha de esa estética de esa película se quedó en cómo se registran los Juegos Olímpicos, cómo se registra, digamos, como la idea del triunfo y la idea de los, digamos, del poder, de la habilidad física que implican los Juegos, ¿no? Otro documento. Sí, pero después, Hammurabi, hay otra cosa que es ya como la editas, es decir, los momentos del deporte obviamente tienen ya como su lógica, ¿no? De imagen también y hasta de sonido, pero luego, ¿cómo la editas? Editas que el Führer es como el padre generoso, que todo eso lo permite y todo eso lo ve, o lo editas como una película de la que vas a hablar también, el documental sobre el 68 en México, que también se hizo en un año donde de veras el régimen fue horrible y había pasado ya una parte de la gran represión hacia el movimiento estudiantil e intelectual y académico y finalmente también popular en México. Y de todas maneras, el documental de Alberto Isaac, que te toca hablar un poco de él, se acerca no
se acerca a los humanos, se acerca a las pequeñas historias que hay dentro de unos Juegos Olímpicos, y a mí me gusta muchísimo que empiece en España, ve cómo se trae el fuego acá, cómo lo suben a la pirámide del Sol, y cómo después en los estadios hay un gorrioncito que está en la pista antes de que pasen los corredores, como un niño chiquitito en la calle aplaude, y etcétera. Entonces está mucho más concentrado en el ser humano, quizás por el momento político también, está concentrado en el esfuerzo humano y en el goce y también el sufrimiento humano, lo que finalmente con una propaganda como la de Leni Riefenstahl se olvida, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, me atrapa mucho que parte importante del documental es contar, por ejemplo, la historia del último lugar de quien corrió en el maratón. Pues regularmente la televisión únicamente se concentra en los ganadores y decir que son los vencedores, los que triunfan, pero el documental de pronto le dedica unos minutos a contar la historia de quien quedó en último lugar. Y hay una buena razón de por qué pues queda en último lugar, digamos, se lastima y aún así no deja el maratón, a pesar de llegar casi una hora después del primer lugar. Albert Isaac fue, bueno, mucha gente lo conoce como cineasta, dirigió En este pueblo no hay ladrones, o Mariana, la película basada en la novela de Pacheco, pero lo que poca gente sabe de la gente del cine es que en realidad Albert Isaac fue nadador olímpico, ¿no? Entonces, obviamente también eso, pues conocía perfectamente la vivencia y la vida de los Juegos Olímpicos. Efectivamente, que también, pues los Juegos Olímpicos de Ciudad de México, nosotros tenemos también pues no podemos dejar de disociarlo con lo del 2 de octubre, ¿no? Y con la masacre del 2 de octubre. Entonces, siempre están muy vinculados a situaciones como muy difíciles, muy complicadas. El documental también se puede ver en YouTube. De hecho, pues es parte de, digamos, de la historia de los Juegos Olímpicos, de lo que el Comité Olímpico Internacional transmite sobre eso. Tiene música de Joaquín Gutiérrez Heras. Fue nominado al documental al Oscar, a Mejor Documental en 1969. Y efectivamente, bueno, tiene pues un registro de todas las disciplinas y de todos los, digamos, acontecimientos. Ahí también fue una situación, también fue muy conocido los Juegos Olímpicos por dos razones. Una, fue una mujer quien eh, llevó el pebetero y encendió la llama olímpica, era la primera vez que sucedía eso. Enriqueta Basilio, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y también fue cuando se dio esta imagen como muy conocidísima de dos atletas negros que después de ganar digamos, donde reciben las medallas, levantan el puño con un guante negro y obviamente el mensaje de en contra del racismo en Estados Unidos, y hay toda una historia también detrás de eso. El documental hace registro de ese acontecimiento. Una película, vámonos a la ficción. Quizás hay una película que sea como la más conocida de los Juegos Olímpicos. Casi siempre pues mucha gente la considera que es como la película que realmente refleja lo que es el espíritu olímpico, y es Carros de Fuego, Chariots of Fire, película de 1981, dirigida por Hugh Hudson, una película británica que habla justamente sobre la preparación del equipo de atletismo inglés para poder asistir y poder ganar en los Juegos Olímpicos de París, Francia, en 1924. Tiene una escena que es ya emblemática, que son estos hombres corriendo en una playa en Escocia, con la música de Vangelis en el fondo, y que pues habla justamente, yo creo que, bueno, lo que vemos en la película es que pues hay una tensión entre los miembros del equipo. Por una parte, uno de ellos es supuestamente, bueno, es cristiano, tiene una idea como muy cristiana del deporte y de lo que está haciendo, y el otro es judío. Entonces hay tensiones entre ellos, pero finalmente la película habla sobre cómo se puede trascender prejuicios como a partir como de este anhelo y de esta misión y esta meta común que es ganar finalmente en los Juegos Olímpicos. Y es una película, digamos, como muy, que te hacen sentir como muy bien, ¿no? O sea, como finalmente es el triunfo no nada más es ganar primer lugar, sino es además trascender, pues como los conflictos, digamos, personales y políticos que puede haber en un grupo de personas.
Es una película que pues mucha gente de seguro ya la vio, Anne-Marie. Sí, es una película sobre todo, no, tiene muchos méritos, ¿no? Que es muy conocido por su música, también muy conocida por su música, por varias escenas, y también porque sí muestra que cada uno de los competidores, de los deportistas, llega de su contexto especial y además de una nación quizás que tiene también problemas sociopolíticos. Y, por ejemplo, aquí también juega mucho lo escocés, ¿no? El escocés es el cristiano y el judío es más bien como global. Y entonces esa lucha entre ellos dos por ganar el primer lugar, incluso primero por ser mandados porque fueron en París las competencias y ellos, quién de ellos tiene ese privilegio de ir, y cómo fueron soportados también, y entre ellos lo que pasó. Tiene ese mérito de ser al mismo tiempo mostrar la importancia política, sociopolítica que tiene cada una de las Olimpiadas, y también luego la importancia personal para los que van y también para los espectadores. Creo que es una película que le da mucho peso también a los acompañadores, a los entrenadores, a los que los empujan y a los mismos espectadores de las Olimpiadas. Además, la música simplemente no puede uno correr. Cuando corro en la calle porque se me hizo tarde de algo, pues yo quiero que la música de Vangelis me acompañe, porque te da una ligereza y te hace sentir como que el correr es muy típico del ser humano. Es una película para mí muy, muy entrañable, una película que me gusta volver a ver por lo menos una vez al año, te tengo que decir, para que me vuelva a gustar y la sienta muy actual, la sigo sintiendo muy actual. Sí, que es una música compuesta con sintetizadores, que obviamente no tiene nada que ver con la época de la película, pero justamente ese anacronismo que hay como entre el tipo de música y finalmente el contexto de la historia es lo que hace muy moderna la película también, ¿no? Creo que nos faltó decir que fue en 24, ¿no? Es decir, época, la película se hizo en 81, pero son los Juegos Olímpicos de París, Francia en 24, por eso dices que Vangelis no era de 24, sino más bien un poco más adelante. Y Vangelis era muy famoso por hacer música de películas de ciencia ficción, por ejemplo, sí. Y estaba buscando aceptó hacer la música de esta película porque su papá era corredor. Entonces también eso, pues también es una película, es una pieza musical, pues como dedicada a su padre. Vamos a escuchar esta música de Vangelis para Carros de Fuego, Chariots of Fire, para cerrar sobre el tema de los Juegos Olímpicos y el cine, y nos escuchamos en el siguiente segmento de La Ventana Indiscreta.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Regresamos a La ventana indiscreta para hablar de una película que originalmente estaba pensada para marzo del año pasado, como los Juegos Olímpicos, estaba pensada para el año pasado y apenas lo estamos viendo, que es Black Widow, una película del universo cinematográfico Marvel, dirigida por Kate Shortland, una directora alemana que ya habíamos conocido en una película que se llama Lore, y está basado en uno de los personajes de todo este grupo de superhéroes que se llaman los Vengadores. Digamos, el Black Widow originalmente pues era un personaje más o menos secundario, o sea, realmente nada más servía para acompañar como a los verdaderos, digamos, a los protagonistas, que eran Iron Man y Capitán América, y que servía más bien como misiones secundarias o como para enganchar o simplemente para, digamos, que el equipo de superhéroes no nada más fueran puros hombres, puros varones, sino que hubiera como variedad en ese grupo. Y lo que vemos es una especie de historia que le da como trasfondo a este personaje. Es una película que, digamos, es una especie como de flashback en realidad, porque pues sabemos quienes ya vieron las 6 versiones de Avengers, no sé qué, eh, Avengers Endgame, pues sabemos que el personaje ya fallece en ese universo. Entonces lo que vemos es ese trasfondo de quién era realmente, porque en realidad era un personaje que en las películas pues no se sabía mucho de ella, no tenía una historia, nada más servía como para ciertas escenas de acción y ya. Y aquí ya vemos cuáles son sus motivaciones, quién es en realidad, quién es su persona en realidad, y por qué llegó a ser finalmente, pues, ser la viuda negra, la Black Widow, de dónde salieron sus habilidades, sus fortalezas, etcétera. Vemos una primera escena en donde vemos una familia que parece una familia normal estadounidense, hasta que el padre llega y les dice, vámonos porque va a pasar algo. Y entonces tienen que huir del país y de pronto la familia se desintegra por completo y eso después entendemos que eso sucedió en el pasado, en los años 90, y después entendemos que en realidad pues todos ellos eran parte de un grupo de espías, digamos, de una organización maligna soviética, y que hay un grupo de entrenadores, bueno, hay como un grupo malvado, digamos, que se dedica a entrenar y a controlar estas llamadas viudas negras, que es como un ejército de mujeres superpoderosas, ¿no? Muy hábiles, con mucha fuerza, pero también que utilizan como digamos, que son como seductoras para poder como sacarles información como a los villanos o a sus enemigos, ¿no? Entonces, es una película que tiene toda la, digamos, mezcla o todo el género como de espías, de espionaje, de intriga. Hay un momento en donde estamos viendo una película de James Bond, entonces obviamente tiene mucha inspiración de las películas de James Bond y de intriga internacional. Anne-Marie, así digamos, yo sé que tú no eres la experta en cómics y en el universo cinematográfico Marvel, pero creo que es una película que independientemente de eso o de ese contexto, se puede entender y se puede disfrutar, te puede gustar o puedes quedarte atrapada por la historia, digamos, como del drama femenino que hay en la película. El cómic me gusta, Hammurabi, pero no ese tipo de cómics de superhéroes, ¿no? Tengo que admitir que el cómic me gusta, el cine de animación me gusta muchísimo, pero no he vuelto digamos, una narrativa alrededor de los superhéroes que controlan el mundo o tienen cosas superiores. Bueno, le voy también a ciertos, pues le voy quizás al hombre araña o ese tipo de acrobacias en el espacio, en las ciudades. No soy muy conocedora, tienes razón, pero bueno, me acerqué a Black Widow de todas maneras porque sí conocía realmente, había visto algo del cómic, pero sí me interesó mucho qué haría esa directora interesante alemana y además también un guionista, Eric Pearson, y además un Marvel hoy en día que necesita actualizar su universo de superhéroes, necesita actualizarlo con ese tipo de, digamos, mundo ficcionado de aventuras y de acción.
me quedé muy impresionada porque sí hicieron algo interesante. Hicieron una mezcla de acción e intriga y sobre todo sentí toda la película construida así. Esa primera escena de la familia y la niña feliz y finalmente una niña que en el momento que necesita defender a su hermana y a su mamá y su papá, se vuelve una leona con su cabello azul, incluso pintado. Primero la vemos en bicicleta, muy deportista, chiquilla de 13 años, y después le vemos como leona defender a los suyos. Y de ahí en adelante sí tiene toda la película secuencias y escenas donde ni siquiera le busqué la lógica. Hay ahí un disquete, después no sé a quién vayan a espiar, después no sé por qué haya tanta persecución y tanto enfrentamiento y tanto carro chocado y persecuciones en toda la película. No me interesó ya, porque lo que me interesó es cómo entre esos momentos y secuencias de acción, que no le veo ni la entiendo ni le veo mucha lógica, han de tenerla, pero no se la busqué. En el fondo se persigue la primera idea de esa familia que se nos aparece como familia feliz en Ohio, Estados Unidos. Después la vemos en el resto del mundo. Primero vemos en una escena ya con la actriz Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, en Marruecos, después en Budapest, después ya están en Rusia y están en muchas partes del mundo. Entonces la intriga internacional nunca la entendí y no la puedo no puedo hacer una sinopsis de la película, pero sí me parece interesante que esa familia ficcional, familia en apariencias de la primera escena, se vuelve a reunir como 3 o 4 veces en la película durante entre las escenas de violencia y de acción. Y sobre todo hay unos diálogos, primero de Natasha Romanoff con su hermana Yelena, que también hace parte de ese universo de maldad, y también es adoctrinada, entrenada como mujer asesina. Y después ya con el padre, un borracho ya preso, ya con una panzota, y la mamá que también sigue siendo una mujer negra, una de las más importantes en el mundo, pero como ellos se tienen que reunir y hablar mucho también acerca de qué es lo que nos une, qué es lo que hay adentro de nosotros todavía de humano que nos puede unir para hacer frente a la maldad, a ese hombre malo que hay que terminar con él. Y entonces esas escenas a mí se me hicieron muy interesantes. Y las demás, pues ahí están, porque pues hay que mostrar un poquitito las tecnologías de hoy en día. No le busco lógica, pero ya el mundo de la familia, el mundo de las mujeres y de la solidaridad, incluso de las mujeres, a mí me pareció sumamente atractivo de la película de Black Widow. Y habría que recordar que la película originalmente se la habían propuesto a una directora argentina que se llama Lucrecia Martel, que tiene, pues mucha gente la reconoce como, digamos, una directora muy interesante, pero pues muy del mundo del arte, ¿no? Del cine de arte. Y es algo que no hubiéramos sabido si no fuera porque a ella se le ocurrió, pues hacer todo un escándalo con respecto a eso, porque decía que la producción les decía, usted no se preocupe por las escenas de acción, eso nosotros lo hacemos, usted preocúpese por otras cosas. Y ella decía, no, yo lo que a mí me interesa es hacer las escenas de acción, porque yo quiero hacerlas como yo las pensaría hacer, ¿no? Y sí se siente mucho en esta película en donde todo lo de acción parece que está separado, como si fuera otra película aparte, a todo lo, digamos, el drama, el conflicto que hay en esa familia, digamos, en esa familia postiza, que se están preguntando si efectivamente eso que vivieron en el pasado fue cierto o no, si hay una manera de pensar que tienen un futuro como personas o no, si solamente son armas humanas o son personas, que eso es finalmente lo que las hace pues ser héroes, ¿no? O sea, no sus habilidades físicas, sino finalmente su voluntad.
Y eso, ese drama a mí me impresionó mucho. Creo que, no sé, no he visto Lore, pero me gustó mucho el conflicto que hay en la película alrededor del trauma y de la emancipación, de la necesidad de tener que, digamos, superar, no superar, porque suena como a resolver y no necesariamente se resuelven, pero sí, digamos, de sentirse liberadas de un control, digamos, patriarcal, ¿no? O sea, la sensación de que porque son mujeres, entonces son hábiles, son fuertes, pero tienen todas esas habilidades al destino, digamos, al servicio de alguien que las está controlando, de un hombre además que tiene todo este esquema como, o sea, yo sentí que estaba viendo Harvey Weinstein, el productor de cine, ¿no? Que es, Yo también, hasta, y yo creo que hicieron eso deliberadamente, ¿eh? Que se parece incluso a la fotografía que tenemos de Harry Weinstein, ¿no? es También. este hombre controlador y que dice, Sí, tú no puedes ser nadie más que lo que yo diga que eres, ¿no? sí, Y sí, esa sensación de un grupo de mujeres que se tienen que emancipar de eso, pues sí. obviamente a mí creo que tiene que ver mucho con pues este discurso feminista que hay ahora y que tiene mucho sentido, ¿no? Y incorporarlo, digamos, dentro de una lógica de cine superhéroes, me parece que fue muy interesante, pero cierto, está muy desligado de todo lo demás de la acción. Ahora, hay toda la escena final, que no sé si es spoiler, pero hay una caída libre tremenda desde no sé qué altura hasta abajo. Bueno, a mí sí me mantuvo así como, pero sí, obviamente no tiene lógica eso, ¿no? Tú podrías pensar, ninguna persona sobreviviría a una caída de esa forma, ¿no? Pero sí son como dos películas en uno, ¿no? Quizás eso es el tema, ¿no? Pero mira, yo veo mucho el universo de Luc Besson, que también en Nikita y en otras películas muestra finalmente al inicio los personajes femeninos como sometidos, como lastimados, ¿no? Hasta violentadas, adoctrinadas, pero que hay una, digamos, una madurez, una maduración en ellos y una rebelión en ellas también. Entonces, finalmente, llegas a reflexionar acerca de una filosofía femenina, feminista que hay detrás de todo. Y dices, bueno, son universos quizás aquí más en cine acción y en Luc Besson más policíaco, pero también tiene ahí por ahí unas de las nuevas que son más de acción, pero es como le llaman, a mí no me gusta la palabra, el empoderamiento de la mujer, es decir, sí que la mujer no tiene poder, pero se lo toma o se lo escoge o decide tomarlo. Y de ahí en la película habría muchas cosas del diálogo, muchos momentos que podrías leer así. Hay que decidirse, hay que tomar el poder, hay que escuchar el corazón, el duelo y lo malo nos tiene que servir para mejorar, para crecer. Por ahí está quizás una filosofía ya bastante utilizada, ya barata, de lo femenino, pero sí está en la película. Yo ahí lo vi y por eso también me gustó verlas ahí hacer las acrobacias, aunque nunca supe por qué las hacían y qué había en ese famoso disquete al principio que después vemos durante varias secuencias, pues que alguien me explique o más bien yo me quedo con lo que le encontré en la película A mí y lo, no, sorpre- a mí, no a mí lo, pregunto. a mí lo que me sorprende es que haya disquetes todavía en las películas, ¿no? O Ay, USBs, eso ya. estamos en 95, mi querido Murabi, al principio, entonces después de 12 años nos dicen ahí, ya no hubo disquetes, pero hubo otras intrigas y espionajes que no sabemos, porque pues nada más vemos a los rusos, qué hacían los gringos en aquel momento, pues no sabemos. Bien, bueno, y al final es una película que para los que están metidos como en esa narrativa, pues da pauta a que el personaje Florence Pugh, la que hace a Yelena Belova, pues se incorpore como al grupo de superhéroes. Ya después vamos a ver si de los malos o de los buenos, pero son estas películas que sirven para abrir nuevos personajes o nuevas historias. Y Black Widow cierra, es como a mi gusto un cierre, digamos, padre a este personaje que de otra manera hubiera sido un personaje secundario de las películas de superhéroes. Los dejamos con esta versión femenina de Smells Like Teen Spirit que se escucha en la canción interpretada por Malila J.
esta canción de Nirvana originalmente para la película Black Widow. Nos escuchamos en la siguiente semana. Anne-Marie, muchas gracias por acompañarme. Al contrario. Hasta luego. Estamos viendo los Juegos Olímpicos. Hasta luego. Bye. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Just why I taste, oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find, oh well, whatever, never mind. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.